Vamos a insertarnos al análisis acerca de los procedimientos que utilizaba la Santa Inquisición. Cuando una persona era denunciada ante el Santo Oficio por algún delito que estuviera comprendido dentro de sus competencias, éste iniciaba la respectiva investigación. ¿Cuáles eran estos delitos sobre los cuales tenía competencia el Tribunal de la Inquisición? Eran delitos contra la fe y la religión, herejía, apostasía, blasfemia, contra la moral y las buenas costumbres, la bigamia y las supersticiones, contra la dignidad del sacerdocio y de los votos sagrados, decir misa sin estar ordenado, hacerse pasar como religioso o sacerdote sin serlo, solicitar favores sexuales a las devotas durante el acto de la confesión, etc. Contra el Santo Oficio, en este rubro se consideraba toda actividad que en alguna forma impidiese o dificultase las labores del tribunal, así como aquellas que atentasen contra sus integrantes. Y claro está, fundamentalmente, contra la moral y las buenas costumbres, estaba también el delito de la sodomía, de la homosexualidad. Será por eso a lo mejor que viene la leyenda negra. Se pedía al denunciante que aportase pruebas u otros testimonios que avalasen sus declaraciones. De existir al menos 3 realizados por personas honorables y que no tuviesen ninguna animadversión demostrada contra el denunciado, se daba inicio al proceso, para lo cual primero se lo procedía a la detención. Las denuncias eran cuidadosamente revisadas por los inquisidores, quienes disponían investigaciones complementarias. Generalmente consultaban el caso con los calificadores, una especie de asesores con los que contaba el tribunal, quienes hacían el papel de instancia previa al inicio del proceso inquisitorial, y su fallo podía dar lugar a archivar el expediente. En este caso quedaban la denuncia y lo actuado en una especie de suspensión indefinida que podría ser resuelto en el futuro, ante una nueva denuncia o reiteración de las anteriores, así como en el caso de la presentación de pruebas o testimonios adicionales. Los calificadores eran designados entre expertos en materia teológica y jurídica. Expertos. Generalmente eran autoridades eclesiásticas del más alto nivel o catedráticos especialistas en el tema. La opinión de ellos era tomada como de gran valor, pero al decidir primaba el criterio de los inquisidores. Después de reunidas las pruebas, el encausado era apresado y conducido a las cárceles secretas de la Inquisición, en las cuales se le solicitaba en forma reiterada que se arrepintiese y confesase el motivo de su detención. Ya conocerá usted cuál era el estado de estas cárceles de la Inquisición, las cárceles secretas, cómo vivían allí los detenidos, y verá usted claramente contado por el documental de la BBC qué era lo que allí acontecía contra toda la leyenda negra que gira alrededor de la Inquisición. Uno no puede menos que imaginarse, gracias a la mala educación que ha recibido, en torturas, quemaduras, hambrunas terribles, golpes y hasta violaciones salvajes. Bueno, no lo escuchará usted de mi boca, sino de la boca de aquellos investigadores de la BBC de Londres, para nada católicos y para nada defensores de la hispanidad. Sin embargo, sí debemos decir defensores de la integridad histórica. Asimismo, se los incomunicaba completamente, no se les permitía ningún tipo de visitas en ese primer estadio del proceso, ni siquiera la de sus familiares más cercanos. Luego, a medida que el proceso iba avanzando, estas condiciones también cambiaban. A los detenidos se les proveía de una ración alimenticia adecuada, muy superior a la de cualquier prisión de aquella época, en la cual se incluía carne, leche, fruta y vino. Si el procesado tenía recursos económicos, se le deducía el valor de sus alimentos de sus bienes, los cuales eran secuestrados,
pero en caso contrario, el costo era asumido por el propio tribunal de la Inquisición. Se exigía al reo guardar total reserva de los hechos sucedidos durante su permanencia dentro de las instalaciones de la Inquisición. Su habitual aislamiento solo era interrumpido por los funcionarios del tribunal, quienes cada cierto tiempo lo visitaban para persuadirlo a confesar sus culpas. El motivo de la insistencia en la confesión voluntaria se originaba en que el tribunal no buscaba la sanción del hereje, como se nos ha inculcado, sino que quería su conversión y su salvación. Para ello era fundamental el arrepentimiento del procesado, lo que se manifestaría en su predisposición a confesar los hechos que habían dado origen al proceso. En los casos en que los reos se autoinculpaban, las sanciones solían ser benignas. En la mayoría de dichos casos, las acciones culminarían en el pago de una multa o en escuchar, vestido de penitentes, misa en la iglesia mayor, en realizar peregrinaciones, rezar algunas oraciones, etc. Era terrible la Inquisición, los hacía rezar. Si existían pruebas, entre ellas 3 testigos por lo menos, pero el reo no reconocía las faltas que se le atribuían o si había cometido perjurio en sus declaraciones, después de haber utilizado sin resultado todos los mecanismos posibles para obtener su confesión, previas advertencias del caso, se le podía aplicar tortura, en conformidad con los procedimientos de todos los tribunales civiles de Europa. El tribunal tenía entre sus atribuciones la capacidad de confiscar las propiedades de los acusados. El secuestro de bienes era dispuesto por los inquisidores al inicio del proceso, quienes en los casos más graves, siempre y cuando se demostrase la culpabilidad, podían ordenar su confiscación. Es lo mismo que sucede hoy. El dinero captado no ingresaba en el patrimonio de la Iglesia, sino de la monarquía, que esto debe quedar muy claro, y se destinaba a financiar las acciones del propio tribunal. Durante los primeros años de su funcionamiento, la Inquisición española tuvo una ingente cantidad de recursos, pero al menos desde el siglo XVIII no eran suficientes ni siquiera para cubrir sus propios gastos. Esto la llevó a recurrir constantemente al apoyo de la corona, que sí está obviamente todo muy bien documentado. Muy lejos de aquella voraz rapiña de la que hablan tantos autores protestantes. El proceso se realizaba en el mayor secreto posible, y tanto los procesados como sus acusadores y los propios funcionarios y servidores del Santo Oficio se veían obligados a no revelar nada de lo sucedido. En caso de que violasen esta prohibición, se les trataba con una severidad similar a la usada ya con los herejes. Este secreto absoluto de los procedimientos de la Inquisición fue uno de los orígenes de la muy extendida leyenda negra sobre el Santo Oficio, ya que la población solía inventar las historias más inverosímiles sobre el mismo, las que luego fueron transmitidas de generación en degeneración. Estos cuentos eran enriquecidos por los añadidos que hacía cada nuevo narrador cuando los contaba a sus amistades de mayor confianza o a sus familiares cercanos. La gente buscaba a través de sus conjeturas entender el funcionamiento y los fines de tan misterioso y secreto tribunal, ante el cual habían visto comparecer a algunos de sus allegados y a otras personalidades de la época. Los juicios no tenían una duración determinada y consistían en una serie de audiencias a las cuales se sometía al procesado con la intención de llegar a determinar sus responsabilidades. Los acusados eran llevados a la llamada sala de audiencias, en las cuales encontrarían a los inquisidores y al fiscal.
este solo acusaba al sospechoso en términos genéricos, sin precisar en ningún momento hechos o circunstancias que le hicieran conocer la identidad de aquellos que lo habían acusado. Esto se hacía así para evitar posteriores represalias contra los testigos. Si los inquisidores consideraban necesaria la utilización de instrumentos de tortura para el esclarecimiento de los hechos, fracasadas las reconvenciones al reo para que confesase, estamos hablando después de un montón de tiempo, de prisión y demás, dispondrían mediante la respectiva sentencia el sometimiento a la cuestión del tormento. Entre los instrumentos de tortura utilizados por la Inquisición, los principales fueron los siguientes: la garrucha, que consistía en sujetar al reo con los brazos en la espalda, mientras una soga movida por una garrucha, y subirlo lentamente. Cuando se encontraba a determinada altura, se lo soltaba de manera brusca, deteniéndolo abruptamente antes de que tocase el piso. El dolor producido en ese momento era mucho mayor que el originado por la subida. Lo ataban, lo dejaban caer y antes que golpearan el piso, lo estiraban. Este es el primero de los tormentos de la Inquisición. En segundo lugar estaba el potro. Colocaban al preso sobre una mesa, le amarraban sus extremidades con sogas unidas a una rueda. Esta, al ser girada poco a poco, iba estirando en sentido contrario, causando un fuerte dolor. En la época era el instrumento de tortura más empleado en el mundo entero. También estaba el conocido castigo del agua. Estando el procesado totalmente inmovilizado sobre una mesa de madera, le colocaban una toca o un trapo en la boca, deslizándolos en cada caso hasta la garganta. Luego el verdugo procedía a echar agua lentamente, produciendo al preso la sensación de ahogo. Terrible tortura. La persona que utilizaba estos instrumentos de tortura era el verdugo, trabajador rentado del tribunal. En numerosas ocasiones se usaba al mismo verdugo de los tribunales civiles. Solo podían ingresar a la cámara de tormentos, además del verdugo, los inquisidores, los alguaciles, el notario, el médico y el procesado. Al contrario de lo que generalmente se cree, la Inquisición no inventó la tortura como parte del procedimiento jurídico, ni tampoco era el único tribunal que la utilizaba. Su uso era genérico a todos los tribunales de la época. Al respecto, podemos sostener que era más benigna en su empleo que los tribunales civiles, porque a diferencia de aquellos, solo en casos excepcionales la autorizaba el tiempo de duración máxima a 1 hora y cuarto. Estaba terminantemente prohibido producir derramamiento de sangre o la mutilación de algún miembro, y el médico, junto con los propios inquisidores, para evitar el abuso de los verdugos, supervisaban exhaustivamente la aplicación. Y estaba de por medio la iglesia. ¿Escuchó bien esto? Estas sesiones de tortura nunca pasaban la 1 hora y cuarto. Y además tenían prohibida la mutilación de algún miembro o el derramamiento de sangre. ¡Qué diferencia tremenda con todo, no solo lo que acontecía en aquella terriblemente violenta época en todo el mundo, sino con lo que sucede hoy en todo el mundo! Y después hablan así de la Inquisición. A pesar de tratarse de una misma institución, las particularidades propias de las colonias hispanoamericanas originaron, claro, no pocas diferencias con el funcionamiento del Santo Oficio peninsular. Entre las más importantes debemos mencionar la exclusión del fuero inquisitorial de la mayor parte de la población, al haberse exceptuado a la masa indígena de la jurisdicción del tribunal, en el caso de la Inquisición en Hispanoamérica. Las razones básicas eran 2. La primera, que los pobladores nativos recién estaban siendo instruidos en la religión católica y en su mayoría no podían entender claramente los dogmas, ni mucho menos distinguirlos de las herejías. La segunda, estrechamente relacionada con la anterior,
es que la intención declarada del monarca no era que el tribunal fuese odiado, sino querido y respetado, como ocurría en la península ibérica, por lo cual se buscaba dar ejemplo a los aborígenes, a los indios, controlando la conducta y doctrina de los españoles.